pronto. Los no muertos recorren carreteras. Txema García Ibarra es un cineasta con voz propia, por mucho que él diga que no sabe hacer las cosas de otra manera. Sus cortometrajes han conquistado premios en festivales de todo el mundo, incluidos Sundance y Berlín, y con su primer largo no cambia ni de estilo ni de obsesiones, tan solo de metraje. Grabando. Ya sabrán ustedes que él se ha estado últimamente muy en la pilestra. Espíritu Sagrado sigue a un grupo de aficionados a la ufología, en concreto a uno de ellos, José Manuel, y esta historia se cruza con la misteriosa desaparición de una niña en la ciudad de Elche. Pero en el cine de García Ibarra las cosas nunca son lo que parecen. Como termina una de las etapas de la historia de la humanidad, ¿quieres que luego hagamos algo especial? Vale. A mí me gusta mucho intentar conseguir una especie de tono documental para hacer una película de superficción, ¿no? Entonces, creo que es más fácil conseguir ese tono que quiero si la gente que sale delante de la cámara pues es gente que nunca he visto antes, que son rostros como completamente nuevos, que nunca han sido filmados. Entonces, lo que hicimos en esta película fue evitar a toda costa la palabra casting. Nunca se usó en el proceso de casting, nunca se usó la palabra casting. Hicimos una oferta de trabajo como cualquier otra. Y bueno, pues fue bien, se apuntaron 3.000 personas a esa oferta de trabajo y de ahí salió todo el elenco de la película. García Ibarra ama la mezcla. En sus películas conviven lo fantástico y lo mundano, lo sobrenatural y lo terrenal, la ciencia ficción y el costumbrismo. Todo ello condimentado con descacharrantes juegos del lenguaje, un gusto exquisito por la puesta en escena y una inclinación por una incisiva y elegante crítica política y social. Con estos elementos, Espíritu Sagrado ha triunfado en Locarno y Toulouse. Me interesa mucho lo que veo en nuestra realidad, que es la realidad que pisamos y donde vivimos, que no sale de un libro, que tiene que ver con la ciencia ficción, pues los avistamientos de ovnis, las apariciones de vírgenes, que yo incluyo en este mundo también, las visitas a personas que leen el futuro, a sanadores que te ponen la mano y te sanan, todo eso yo lo incluyo dentro del mismo mundo y es donde, donde encuentro esas cosas que tanto me satisfacen en la ficción, pues las encuentro también en la realidad, precisamente en esos rincones. Debía volver a la Tierra con esas protopartículas para que los científicos del centro las estudiaran. El experimento fue casi un éxito. Jugar con esos contrastes de la ciencia ficción, de lo cósmico, incluso de lo místico, de lo misterioso y llevarlo al barrio de Carrús de Elche, que es el barrio donde yo me he criado, me parece una unión que puede dar lugar a cosas muy bonitas y bueno, que en realidad no es esta película, sino todas las películas que he hecho están explorando un poco esa comunión entre lo fantástico y lo doméstico. Viene el león, un león muy grande y tiene hambre. José Manuel, ven conmigo. Drama, comedia, ciencia ficción, sobre todo una película de Txema García Ibarra. Es como tirarse por un tobogán, ¿no? No tienes dónde cogerte y de repente te vas a reír, de repente no. Pero me gusta mucho ir pisando esa especie de tierra de nadie que pisas cuando ves una película donde no sabes qué tienes que hacer. A mí como espectador me encanta esa sensación. ¿Van a venir a por mí? Sí.